Un saludo a todos mis alumnos del 709 y en esta ocasión vamos a hacer la práctica número 17 que se refiere a cómo poner directivas de grupo a unidades organizativas. En esta ocasión vamos a poner una directiva a la unidad organizativa profesores. Esa directiva lo que va a hacer es redireccionar la carpeta de mis documentos de tal manera que, como los maestros tienen un perfil móvil, cada vez que acceden al dominio por medio de cualquier equipo de la red, se a ese equipo. Eso puede ocasionar problemas porque en muchas ocasiones el maestro puede tener su perfil, sobre todo en la carpeta de mis documentos, mucha información y hace que sea muy lento el traslado desde el equipo servidor al equipo donde él está logueado. De tal manera que lo que vamos a hacer ahorita es crear un acceso directo, de tal manera que la carpeta de mis documentos de cada usuario y profesor esté disponible desde cualquier equipo donde él se loguee al dominio, pero en este caso sin necesidad de que se descargue, y de esta manera agilizar todo el proceso y lógicamente hacer todo más efectivo. El procedimiento es un poquito sencillo, lo vamos a ver ahorita. También lo que vamos a ver es que una vez que ya él tiene permiso para poder acceder lógicamente al dominio, que no pueda tener, que no cargue mucho sus documentos, de tal manera que vamos a limitar el tamaño de su perfil. Bien, el primer paso que vamos a hacer es crear una carpeta, en este caso en la unidad E, en la unidad llamada datos. En esa carpeta es donde se van a guardar precisamente la carpeta de mis documentos de cada uno de los profesores. Esa carpeta la vamos a llamar documentos, lógicamente que la vamos a tener que compartir con los usuarios de la red. La vamos a compartir con el mismo nombre, pero vamos a ocultarla de tal manera que le agregamos un símbolo de dólar al final de su nombre. Y los permisos que vamos a dar es que inicialmente, ¿verdad?, todo el mundo puede acceder a ella, aunque más adelante vamos a ver que hay una limitación. Bien, ya que tenemos la carpeta creada en la unidad D, en el equipo servidor, lo que vamos a hacer ahora es crearme la directiva que redireccione esa carpeta de mis documentos de cada uno de los profesores, de tal manera que podamos acceder a ella de manera muy ágil. Bien, nos vamos a usuarios y equipos de Active Directory. Nos vamos a colocar sobre la unidad organizativa profesores porque a ella es la que vamos a aplicar esa directiva. Botón derecho, propiedades, y nos vamos a la pestaña que dice directiva de grupo y vemos que no tenemos ninguna directiva creada. En este caso no hay ninguna directiva por default. Lo que vamos a hacer es crear una nueva y lógicamente le vamos a poner un nombre accesible. En este caso le voy a poner directiva de grupo profesores. Bien, una vez que está creada la directiva de grupo, lo que voy a hacer es poner ahora sí las directivas. Para eso hago clic en el botón editar y lo que voy a hacer es precisamente poner esa directiva que redireccione la carpeta de mis documentos. Entonces nos vamos a configuración de usuario, vamos en este caso a configuración de Windows. Hay una carpeta que dice redireccionamiento de carpetas y escojo mis documentos. Ahí hago clic botón derecho sobre propiedades y me sale una nueva ventana en donde dice que puedo especificar la ubicación de la carpeta mis documentos. De momento no está configurada. Lo que voy a hacer es precisamente desplegar el menú que está ahí. Voy a escoger la opción que dice básico, redirigir la carpeta de todos a la misma ubicación. Es decir, todos los usuarios maestros vamos a dirigir la carpeta de mis documentos a la misma ubicación. Entonces dice crear una carpeta en la unidad del usuario, la unidad raíz. En este caso lo que voy a decir es que dónde está esa carpeta en la cual quiero que se coloque precisamente la carpeta de mis documentos de cada uno de los profesores. En este caso está en el servidor, ya sabemos. Diagonal invertida y el nombre del servidor. En este caso mío, mi equipo se llama servidor precisamente en la diagonal invertida y está una carpeta que se va a llamar documentos. Chequen ustedes en la parte de abajo que dice para el usuario, esta carpeta debe ser redirigida a servidor documentos, el nombre del usuario y dentro de ella va a estar la carpeta de documentos de ese usuario. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es crear la carpeta de mis documentos de cada uno de los usuarios profesores dentro de esa carpeta que se llama documentos en el equipo servidor y lo vamos a hacer a través de un acceso directo. Bien, el siguiente paso es crear una directiva que limite el tamaño del perfil de los usuarios profesores.
La razón es que no vamos a permitir que ellos tampoco saturen, ¿verdad? En este caso, el disco duro del equipo servidor. Nos vamos a directiva de grupos. Ya tenemos creada la directiva. Lo que vamos a hacer es simplemente editarla. Y nos vamos a ir a configuración de usuario, lógicamente, porque es una directiva que va a afectar al usuario profesor, a los usuarios en plantillas administrativas. Nos vamos a la opción que dice después sistema, y ahí hay una opción que dice perfiles de usuario. En perfiles de usuario, ¿verdad? Vemos que hay una opción que dice limitar el tamaño del perfil. Hacemos doble clic sobre ella. Inclusive podemos ver de qué se trata. Y lo que vamos es habilitarla y decir que el tamaño máximo del perfil va a ser 30.000 kilobytes. O sea, 30 megas. Y que nos notifique al usuario si va a exceder ese espacio, ¿verdad? Esto es con la intención de que no grabe mucha información. Lógicamente que ese tamaño ustedes lo pueden alterar. En este caso vamos a permitirle que grabe muy poquitito y que cuando vaya excediendo ese límite pues se le avise. Bien, de esta manera hemos puesto dos directivas de grupo a la unidad organizativa profesores, es decir, va a afectar solamente a los usuarios profesores. El siguiente paso va a ser probar lógicamente desde un equipo cliente. Para ello lo que vamos a es iniciar sesión en un equipo cliente y con un usuario profesor. Estas directivas, como decimos, afectan nada más a los usuarios profesores. Y esto es muy importante porque va a permitir tener acceso a su carpeta Mis Documentos que está en el equipo servidor de una manera ágil. Es decir, esa carpeta Mis Documentos, la información no se va a vaciar al perfil del profesor. Como el profesor tiene un perfil móvil, ¿verdad? En este caso, se vaciaría cada vez en el equipo que él se logue, se vaciaría ese perfil y puede ser lento el proceso. Iniciamos sesión con un usuario que no hemos ingresado, el usuario Padilla. Y lo que vemos entonces es que él, pues lógicamente aparece el perfil móvil que tiene. Vean en la carpeta que dice Mis Documentos lo que está sucediendo ahorita. Lo que estás tratando de hacer es establecer la conexión entre el equipo cliente con el usuario Padilla y el equipo servidor. Y ya se logró. Vean ustedes que aparece ahora una doble flecha en Mis Documentos. Quiere decir que ya nos conectamos como una unidad de red, en este caso, ¿verdad?, a la carpeta de documentos que está en el equipo servidor y donde está la carpeta de Mis Documentos, precisamente en este caso, del usuario profesor Virgilio Padilla. Bien, vemos que todo funciona perfectamente, no hay ningún problema, ¿verdad? Todo vamos a llamarle, en el usuario de él está todo correcto. Funcionan las directivas que hemos aplicado anteriormente. Y vean que ahora aparece una doble flecha en el icono de Mis Documentos. Si yo cerrara sesión, ¿verdad? Si yo cerrara sesión, veo que ahora aparece un nuevo letrero que dice que ahí se están sincronizando en este caso las carpetas. Si hubiera grabado algo, eso significaría que lo que yo grabe se va a grabar en la carpeta de documentos del equipo servidor dentro del usuario Padilla. Bien, de esta manera la probamos. Pero vamos a hacer otro ejemplo todavía más. Bueno, vamos a checar antes de ese ejemplo que efectivamente se creó una carpeta con el nombre del usuario Padilla en el equipo servidor. Nos vamos a datos, vamos a la carpeta de documentos. Y ahí en documentos, ¿verdad? Como ya accedimos con el usuario Padilla, miren que ya se creó precisamente la carpeta de documentos del usuario Padilla. Ahí está el usuario Padilla y dentro de él va a estar la carpeta de documentos. Vamos a probar con otro usuario y vamos a ver lo que sucede. En este caso sí vamos a grabar información. Vamos a iniciar con el usuario Alcocer. Vamos a poner su contraseña para loguearnos en el sistema. Lógicamente que se empieza a cargar su perfil móvil que tiene, en este caso, ¿verdad? Un poquito. Bien, vean ustedes que en la carpeta Mis Documentos aparece nuevamente, ¿verdad? La doble flecha, que en este caso está indicando que nos podemos conectar, en este caso a Mis Documentos del equipo servidor. Pero vemos ahí que puedo hacer cualquier cosa. Si accedo a mis documentos del usuario, en este caso Alcocer, veo que yo puedo hacer cualquier cosa dentro de su carpeta. Por ejemplo, voy a crear un archivo y ven que el archivo inclusive aparece con un doble icono. Es como si fuese un acceso directo al equipo servidor donde verdaderamente va a estar ese documento creado. Entonces voy a poner que este es un documento de prueba. Lo estoy haciendo desde el equipo cliente 1, hay que tomar en cuenta eso. Cierro ahí
y lógicamente que también puedo cerrar la sesión. Y nuevamente debe aparecer ese letrero que dice de sincronizando los archivos. Está sincronizando, sincronización completa, es correcto. Vemos que estamos en este caso cerrando sesión. Y lo que voy a hacer ahora es irme en este caso al equipo servidor. En el equipo servidor veo lo que está sucediendo. Abro la unidad de datos, veo que ya tengo Sealcocer y ahí están mis documentos. Aquí sucede un detalle, si quiero acceder, yo como soy el usuario administrador, no puedo acceder, ¿verdad? En este caso es a manera de seguridad. El administrador puede acceder a la carpeta Alcocer, pero no puede acceder a los documentos. Esta es una medida de seguridad. Y vemos que, ¿verdad? Que efectivamente ya se creó el usuario Sealcocer y dentro de él la carpeta de documentos donde guardaría todos los documentos del usuario Alcocer. Lo que voy a hacer ahora es apagar este equipo cliente 1 e iniciar con el equipo cliente 2 y vamos a ver qué es lo que sucede. En este caso con el mismo usuario Alcocer. Vamos a ver que efectivamente se va a cargar su perfil móvil, ¿verdad? En este caso por llamarle todos los accesos que tenía, la imagen que tenía como inicial, ¿verdad? Pues se debe cargar en este equipo. Vemos que se está cargando, miren, efectivamente. En este caso es el famoso perfil móvil. Y también en la carpeta de mis documentos aparece con el doble icono. Verificamos que tenemos, ¿verdad?, la IP correcta en el equipo cliente 2, que es la 32.192.161.32. Y vamos a ver ahora en la carpeta de mis documentos, vemos que ya se descargó ahí inmediatamente, ¿verdad? En este caso, toda la documentación que tenga en sus documentos, en este caso el archivo de prueba. Puedo hacer con él, o el usuario Sealcocer puede hacer con él lo que quiera. Y de esta manera verificamos varias cosas. Sí, entre ellas, ¿verdad?, que el perfil móvil del maestro, ¿verdad?, es accesible desde cualquier equipo, que no puede, ¿verdad?, exceder cierta cantidad de megas en su perfil, y que también, ¿verdad?, lógicamente va a tener acceso a su carpeta de mis documentos de una manera mucho más rápida. Esta es una práctica un poquito sencilla, pero muy interesante porque va permitiendo de cierta manera hacer más fluido el proceso de información dentro de Windows Server y de esta manera agilizar más todo nuestro proceso de red. Pues un saludo a todos mis alumnos del CETI 109.